¿Cómo escalar tu marca personal a más de 15, 20, 30.000 euros al mes de forma recurrente según el punto en el que te encuentres con tu marca personal? Siendo el punto A un punto en el que ya tienes una audiencia, pero no tienes ni oferta ni transformación clara y aún no has monetizado nada o muy poquito. Un punto B en el que ya tienes una transformación clara, tienes una audiencia, pero estás facturando 2, 5, 6.000 al mes y ahora no sabes cómo seguir. Estás liado con un montón de cosas y no tienes claridad en cómo seguir, también lo vemos. Y un punto C, que es un punto un poquito más avanzado, en el que ya estás facturando 8, 10, 12.000 al mes y ahora no sabes en qué enfocarte para seguir creciendo a los 20, 30.000 al mes sin morir en el intento. Lo veremos todos uno a uno. Para dar un poquito de contexto de quién soy y por qué esto tiene sentido, yo hace unos 2 años tenía una agencia que estaba facturando más o menos unos 60, 70.000 al mes. Y en mi mejor mes la cerré. La cerré, ¿por qué? Porque estaba hasta los cojones de sistemas complejos, de cosas que no eran para mí, de tener un montón de equipos, de tener un montón de funnels. Y yo, para mí no tenía sentido tener una empresa que me tuviera esclavo trabajando 10, 12, 15 horas al día. Así que yo de un momento a otro cogí y la cerré. A partir de ahí empecé a obsesionarme con un sistema que fuera realmente simple para escalar negocios de coaching, consultoría o infoproducto, que realmente puedas facturar una cantidad decente, muy decente, y que al mismo tiempo te permita vivir una vida de verdad que tenga sentido, que no estés todo el día encerrado en la habitación entre un millón de problemas. Desarrolla esa metodología que se basa en 3 puntos principales, que son oferta, embudo y ventas, lo veremos hoy, y aplicándolo con clientes hemos facturado más de 2 millones de euros aplicando este mismo sistema, así que escucha con mucha atención porque te va a servir y mucho. Empezamos por el punto A. Bueno, antes de nada quiero presentar a los protagonistas del vídeo, que son los rotuladores, ¿vale? Voy a escribir obviamente de rojo lo que estáis haciendo mal y de azul lo que tiene que enfocarse, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por este punto A, ¿vale? En el que sí que tienes audiencia, pero no tienes una transformación clara, ¿ok? Entonces, en ese punto está claro que lo que tú te tienes que enfocar es en crear una oferta, ¿vale? Te tienes que crear una oferta, porque lo más probable es que tú te estés centrando en cómo crecer más audiencia, en cómo hacer un contenido que venda más o lo que sea, y no, porque te falta el punto más importante de todo, que es una oferta. Tienes que pensar cuál es la transformación exacta que le tienes que ofrecer a tu cliente. Tengo otro vídeo donde explico cómo hacer una oferta y te recomiendo que si tú estás en este punto, al 100% te vas a ese vídeo, porque vas a tener claridad en cómo hacer esa transformación, en cómo solidificarla y en cómo montarla en una oferta que tenga realmente sentido. Para ti el punto más importante es ese, es la oferta, ¿vale? Cualquier cosa que no sea la oferta realmente ahora mismo no te corresponde, porque en el momento que tengas claro tu oferta, vas a tener claro tu cliente ideal, vas a tener claro qué contenido hacer para vender más y la rueda va a empezar a volar un poquito, ¿vale? A nivel de embudo y a nivel de ventas, te diría que no te enfoques todavía, ¿vale? Porque no es el punto tuyo. No tienes que enfocarte en eso porque realmente no te va a dar beneficio aún. Te tienes que enfocar en la oferta y eso te digo que es lo más difícil seguramente. Luego, si estás en el punto B, punto en el que ya estás facturando 2, 3, 5, incluso 6.000 al mes y estás por ahí, ¿no? Tienes meses un poquito inconsistentes, te aviso, es el punto más jodido de todos con una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque estás en un punto en el que ya tienes oferta validada, ¿vale? Vamos a poner que ya la tienes validada, o sea, ya la has vendido, la gente le mola, o sea, tienes claro cuál es tu cliente, cómo funciona todo, perfecto, pero lo más probable es que tengas un embudo de mierda, ¿vale? Tienes un embudo de mierda, X lo que no te tienes que enfocar y rojo lo que tienes mal, o sea, en círculo. Y tienes las ventas muy malas, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que puedes, como puedes, con la oferta que tú tienes, pero no estás teniendo claridad en el embudo y en las ventas, ¿vale? Entonces, ¿tú en qué te tienes que enfocar exactamente para pasar de los 2, 5, 100.000 al mes lo que estás a pasar de forma recurrente a los 10.000? Tienes que enfocarte en tu embudo, ¿vale? Tienes que enfocar en el embudo de ventas. ¿Ok? Tú tienes la oferta bien, te tienes que enfocar en el embudo de ventas. ¿Qué es enfocarte en el embudo de ventas? Te tienes que obsesionar, también hay otro vídeo explicando el embudo de ventas, así que te recomiendo que lo veas porque aquí te lo explico todo. Tienes que enfocarte en generar mucha más interacción con tu audiencia, crear mejores bienvenidas, cada seguidor que te llegue a hablarle, de verdad, de forma creativa. A ninguno nos gusta que nos vendan, oye tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué me has seguido? A nadie nos gusta eso, realmente piensa un poquito más allá, fuera de la caja, ¿vale? También tienes que trabajar muchísimo las historias con CTAs, tienes que hacer de forma recurrente, ya no vale con compartir tu vida como aquí. Aquí en este punto, en el punto A, compartir tu vida es suficiente porque genera mucho engagement. Para poder escalar 10.000 al mes necesitas
hacer historias consistentes, con CTAs realmente yendo al punto al que tu cliente te quiere escuchar. Tu cliente, por ejemplo, imagínate que tú vendes, ¿qué decirte? Coaching de fitness, ¿no? Y que tú enseñas a la gente a, bueno, vamos a poner un ejemplo mejor que para mí es más fácil, si es mi punto, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué enseño esto? Enseño a cómo escalar tu marca personal y a cómo vender con tu marca personal, más allá de eso, porque mucha gente puede conseguir audiencia, pero lo difícil es conseguir el dinero. Entonces yo me enfoco en esto. De nada sirve que yo te enseñe, que yo te diga por historias, no, estoy pasando este proceso en el que estoy consiguiendo abdominales. Bueno, un día te lo puedo compartir para que conectes conmigo y veas que soy un tío que me cuido y tal, pero realmente tú me sigues por otro motivo. Tú me sigues porque quieres que te enseñe y que te dé consejos y que te dé claridad y que te dé feedback de cómo yo estoy gestionando todo eso en mi negocio, ¿no? Entonces, tienes que empezar a compartir tus historias de una forma mucho más estratégica. Entonces, historias, bienvenidas, hablar con todos los seguidores y, súper importante, que es algo que cometéis muchos y es un error garrafal, ¿vale? La parte clave es el setting. Con todos esos CTA que tú estás generando, vas a generar muchas conversaciones, ¿vale? Conversaciones. De estas conversaciones, ¿vale? Tenéis que dejar de tratar estas conversaciones como gente que son tus amigos. No son tus amigos, son tus clientes. Entonces, tienes que empezar a hacer un setting mucho más consistente, un setting que sea mucho más directo, en el sentido de que hay un paso a paso. No vale, hola, ¿cómo estás? Tal. No, ya eso no vale. Ya no vale con lo que te llega y tampoco vale con hacer cualquier tipo de conversación. También tengo otro vídeo en el que explico esto súper bien, cómo hacer un setting concreto, cómo hacer un paso a paso para que mucha gente de la que te llega el setting acabe generando llamada o incluso acabe comprando en el chat. ¿Vale? Hay un vídeo específico, pero te tienes que enfocar en esto. Tienes que dejar, en resumen, de ver tu marca personal como algo en lo que compartes tu vida y empezar a verlo como un negocio de verdad. Para poder escalar a 10.000 al mes tienes que verlo como un negocio sólido y dejar de hacer tonterías y dejar de hacer que la gente te llegue, sino tú de verdad arropar a todo el mundo y tratarlos como clientes y dejar de tratarlos como amigos. Entonces, embudo, ¿vale? Hay otro vídeo de embudo. Te recomiendo 100% que lo veas. Ventas, ¿vale? Aquí te diría que también te tienes que enfocar, pero de una forma concreta, ¿vale? Ventas tienes que hacer dos cosas importantes. Uno, ¿ok? Tienes que empezar a hacer, ahora te vas a enfocar en el embudo y hacer setting, vas a empezar a agendar muchas llamadas. Entonces, esa llamada, ¿vale? Tienes que hacer una cosa súper importante que es documentar. ¿A qué me refiero con documentar? No puedes hacer llamada por hacer llamadas. Tienes que ir creando ya documentos en el que tú empieces a recopilar las objeciones más comunes, en el que empieces a recopilar cuándo funciona un setting y cuándo no funciona un setting, cuándo sientas a la llamada de tal manera, reaccionas de tal manera, qué tres tipos de perfiles hay. También ahí voy a grabar un vídeo específico de esto porque aquí hay mucha tela que cortar, aunque parezca que no. Entonces, tienes que dejar de tomarte la venta ya también como una conversación y empezar a tomártela ya como una cosa estratégica, con su guión, con su estructura, con su resolver objeciones de verdad y empezar a vender de forma ya más consistente. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Te diría que la clave es el embudo, ya con eso vas a escalar a 10.000 al mes y que cuando ya estés generando ventas, incluso ya te estás metiendo en el siguiente punto para meterte en 10.000, 12.000, 15.000 de forma recurrente. ¿Vale? Entonces, eso clarísimo por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el punto C? Que es un punto peculiar, ¿no? Un punto en el que quizás ya puedes pensar que, joder, te estás facturando más de 8, 10, 12.000 al mes, ya estás en un punto interesante, pero tienes un gran problema y es que tienes tantas cosas abiertas, tantos focos, que no sabes en qué te tienes que enfocar y en qué hacer para que tu negocio siga creciendo sin que tú tomaras el intento, ¿vale? Entonces, este es un punto difícil de salir, pero menos difícil que este. Este es difícil porque tienes que aprender tú a hacer todo esto, a hacer el setting, a hacer las ventas. Aquí no. Aquí ya sabes hacer eso, tienes claro muchas cosas y si bajamos 2 o 3 documentos tú y yo en un par de días, tienes claro el embudo, aunque no lo estés haciendo al 100%, tienes claro las ventas, tienes claro la transformación. Entonces, es un punto ya en el que hay que tocar simplemente un par de teclas para dar el salto y duplicar y triplicar tu facturación. ¿En qué nos enfocamos? ¿Vale? Oferta, hemos dicho que ya, claro, el embudo generalmente o lo tenéis clarísimo, ¿vale? O lo hacéis como podéis. Aquí el fallo que cometéis, la gente que estáis aquí, o en la marca personal que estáis aquí, es que tenéis muchos embudos, ¿vale? Muchos embudos. ¿A qué me refiero? ¿Vale? Hacéis lanzamiento de webinar, ¿no? Por ejemplo, lanzamiento, webinar, o cualquier tipo de lanzamiento, pero hacéis lanzamiento, por ejemplo, ¿no? O también hacéis anuncios a landing. ¡Guau! Los odio. A landing. Hacéis anuncios a landing. Hacéis historias.
más setting. Hacéis todo. Todo lo que es puto sale en el mercado lo hacéis. ¿Por qué? Quiero que entiendas que lo haces porque obviamente no tienes claridad en qué tienes que hacer para seguir escalando. Entonces, haces todo. Ese es el fallo. Tienes que quitar todos los embudos y quedarte con uno. Si eres coach, consultor o infoproductor, lanzamiento, ya sabes que es súper estresante y que es un puto coñazo para conseguir este objetivo. Te recuerdo que mi sistema está enfocado en que tú puedas vivir una vida tranquila, sostenible, escalable y que tu negocio sea la hostia. Si tú quieres hacer lanzamiento, genial, pero esto no para ti. Segundo, ads a landing. Tienen un gran problema, enorme, y es que los ads siempre tienen que escalar más. ¿A qué me refiero? Siempre que hay que estar, para seguir creciendo el negocio, invirtiendo más. Y si tu ganancia es esta, los meta ads se van comiendo tu margen poco a poco hasta que llega un punto en el que no es escalable. Y tiene otro problema, y es que depende de lo que a Meta le apetezca. Meta cambia la política y ya toma por culo de los creativos. Meta cambia tal, es un puto coñazo, ¿vale? No me gusta nada. ¿En qué te tienes que enfocar? En este, tío. En este es el más rentable, el más escalable y sobre todo el más sostenible, ¿vale? Historias más setting. Obviamente sabes que esto también parte de pues, todo el tráfico que generas con el perfil, los reels y todo, pero donde está el sistema de conversión es en historias y en setting, ¿vale? Y obviamente llamadas. Pero esto ya forma parte de la parte de ventas, ¿vale? Entonces, a nivel de foco tienes que enfocar en quitar todos estos embudos y empezar a optimizar el único embudo que mejor funciona. ¿Cómo lo optimizamos? Con métricas. Es muy probable que hasta ahora pues, o tengas unas métricas muy vagas o directamente no tengas ninguna forma de traquear todas esas conversaciones y todos esos leads. Tienes que traquear todo. Tienes que traquear desde qué tipo de pieza de contenido te trae mejores leads, ¿vale? Que eso se hace con ManyChat y un sistema de automatizaciones que yo lo tengo implementado en mi consultoría. Después, también tienes que tener claro si tienes setter o si eres tú el setter, cuántos leads entran, de esos cuántos te contestan, de cuántos te contestan, cuántos agendan llamadas, de cuántos agendan llamadas, cuántos convierten, y tener traqueado todo. ¿Por qué? Porque aquí la clave es enfocarse en que este funnel sea una puta locura. O sea, que no haya ni una puta fuga y que tú tengas todos los días claridad de cuál es el punto que está fallando, ¿vale? ¿Por qué? Porque para poder escalar a partir de 10, 15.000 al mes necesitas meter equipo y, o sea, si tienes ya equipo y no tienes esto, es normal que tu equipo no funcione, ¿vale? O no funcione tan bien como tú. Y si no tienes equipo y quieres seguir escalando, casi que a partir de 15.000 necesitas equipo, ¿vale? Necesitas equipo, a no ser que cambie mucho la forma de entrega, que eso es otro punto, a no ser que cambie mucho el delivery. Pero si tú quieres mantener tu delivery y tus llamadas y tal, te recomiendo que mínimo tengas un setter y quizás un closer según el tipo de negocio. Especialmente si es infoproducto. Si es coaching, se puede hacer diferente. Pero si tienes infoproducto que vas más a volumen, necesitas equipo y para eso necesitas un sistema de métricas que sea, joder, impecable, ¿vale? Entonces, como resumen en el punto C, ahora vamos a la parte de ventas, tienes que, tu oferta perfecta, ¿vale? Tienes que quitar todos los embudos que tienes, ¿vale? Quitarte todos los embudos y enfocarte única y exclusivamente en el embudo más rentable, que es tráfico al perfil, ¿vale? Que puede ser con Follow Me Ads o con Reels virales y tal, como tú quieras hacerlo. Luego ahí dentro historias y setting, ¿ok? Meter métrica full y optimizar eso a muerte. Optimizar eso a muerte y ir a full, porque el resto de funnels ya yo los he probado todos y este es el único realmente rentable a nivel de escalar que te permite tener una buena vida y una buena facturación, ¿vale? Los otros requieren equipo, requieren, o sea, un puto coñazo, ¿vale? Ahora, a nivel de ventas, si estás vendiendo tú y no has hecho este paso, ¿vale? Que es lo más normal, que es el paso de documentar todo a nivel de objeciones, a nivel de cuáles son los procesos que necesita el lead, cuáles son los puntos de venta, etcétera, ¿ok? Necesitas hacerlo antes de nada, ¿vale? Y lo segundo es, aquí tienes dos opciones. Si una vez ya has hecho esto, tienes dos opciones. Es transicionar a vender por mensaje, que eso es la hostia si lo quieres mantener simple, o meter un closer, ¿vale? Necesitas meter un closer 100%. Pero, tanto una como la otra, es obligatorio esto. Es obligatorio esto. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa que mucha gente no sabe y que mucha gente pasa por alto y eso es una cagada. Para vender un mensaje, tu contenido y tu oferta y tu embudo tiene que ser la hostia. Porque vas a perder muchísima tasa de conversión. O sea, si quieres mantener la facturación e incluso subirla vendiendo por mensaje, necesitas que todo el resto sea la puta hostia. Métricas, una oferta absolutamente clarísima, transformación impecable, o sea, todo perfecto y contenido muy bueno. Tienes que empezar a vender por mensaje. O sea, vender por mensaje es posible. Ahora, si no te ves capaz, porque es lo más normal y al final es difícil, y tú quieres seguir manteniendo las llamadas para que no baje la tasa de conversión, tienes que meter un closer,
¿vale? Tienes que meter un closer 100%, pero hay que tener mucho cuidado con esta trampa. Los closers tienen un gran problema, y es que hay que entender que al closer le puede encantar tu proyecto, ¿vale? Le puede encantar que tú aportes valor y que se sienta súper identificado y tal, pero lo que quiere el closer es la comisión, ¿ok? Y aquí hay un problema, ¿ok? Lo que suele pasar cuando se escala con closer es que si tú tienes esta oferta, ¿vale? Tú ponte, me pongo aquí, tú tienes esta oferta, ¿vale? Que entra, esto ya lo he explicado en varios vídeos, pero es que este concepto es muy clave. Tú tienes esta oferta que es un paquete, que está incluido aquí, ¿vale? El closer, ¿qué va a pasar? Le va a llegar a una persona que le dice, ¿vale? Que necesita esto, ¿vale? Y además necesita esto. Después va a llegar otro y además necesita esto. Y necesita esto. Y necesita esto. Entonces, el closer acaba vendiendo partiendo de una oferta que tú tienes clarísima, el closer acaba añadiendo puntos que no queremos y que acomplejan tu entrega de producto para que él se lleve la comisión. Entonces, por eso es súper importante que tengas la oferta, el embudo y la documentación de ventas, lo que viene siendo el Sales Playbook. Esto ya también lo explicaré en otro vídeo. Que tengas el Sales Playbook súper claro para que el closer no se salga de esos parámetros que necesitas tú al 100%, y que no tengas sorpresas con clientes, que no crees falsas expectativas, que no añada cosas al producto que realmente no necesita, lo único que como él quiere la comisión, pues adapta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así, si tú te enfocas en que la oferta esté bien sólida, que ya lo tienes, el embudo, quitas toda la mierda, te quedas única y exclusivamente con el que funciona, metes métricas y después transicionas a mensajes si lo tienes claro, o si no, mantienes llamadas pero metes un closer que tenga 100% claro todo sin ningún problema y que no añada tonterías, así como caras a 20, 30.000 al mes de forma recurrente, sin añadirte carga de trabajo y teniendo todo mucho más claro. Espero que con esto tengáis bien claro en qué tenéis que enfocarse cada uno, porque yo el problema que veo es que el del punto A se enfoca en que tiene que aprender a vender, cuando eso es lo último. El del punto B se enfoca en que tiene que aprender a vender y que el embudo no sé qué, y empieza a añadir un montón de complejidades, cuando lo que hay que hacer es centrarse en que haya muchas más conversaciones, en que haya mucho más set, que haya mucho más volumen de conversaciones, porque lo normal es que en este punto tú simplemente contestes a la gente que te llega, cuando aquí hay que montar ya un sistema sólido que convierta a todos esos seguidores en clientes potenciales. Y aquí tú ya tienes eso todo claro, pero estás escalando cosas que no funcionan porque no tienes claridad en las métricas. Y tú cuando contratas equipo o que quieres ya avanzar un poco con el negocio, como no tienes claro muchas cosas a nivel de documentación y de métricas, pues vas tirando un poco a emociones y a flow, pero en algo realmente sólido. Entonces lo que pasa es que subes un poco, bajas, subes un poco, bajas y nunca llegas a solidificar arriba porque no tienes claro toda la trazabilidad del embudo. Así que chicos, con esto y un bizcocho lo dejamos por aquí. Os recomiendo que veáis otros vídeos del canal según los puntos que hemos visto. Esto es una visión general del sistema según el punto, pero hay puntos específicos a nivel de oferta, embudo y ventas en cómo enfocarse todo, y que os va a servir un montón. Ahora, según el punto en el que estés, ¿vale? Si específicamente si estás en el B o en el C, que es a los que yo me dirijo en mi consultoría, para esto tengo una formación más grupal, tienes el enlace a mi WhatsApp debajo de este vídeo, ¿vale? Si quieres que te ayude a implementar todo esto, ver si esto realmente tiene sentido para tu negocio, si lo podemos aplicar a nivel de simplificar tu negocio, seguir escalando tu negocio, si estás en el punto C, aplicar equipo, lo que ya he explicado aquí, escríbeme al WhatsApp, no tengo ningún tipo de setter, así que me contactas a mí, me comentas un poquito de tu negocio, de tu situación, y si de verdad te puedo ayudar, hacemos una llamadita y te cuento todo el sistema más concreto y vamos al lío. Igualmente, si tenéis un poquito más de dudas, te recomiendo que sigas viendo vídeos del canal, porque hay muchas cosas que aplico y que vas a entender de tu negocio gracias a ver todos esos vídeos. Así que cuando te sientas preparado, le metes caña. Además, estoy preparando una lista de Drive, ¿vale? Un documento de Drive donde estoy recopilando toda esta información para que no tengas que verte quizás todos los vídeos. Entonces, no sé si estará aún disponible, pero lo estará próximamente. Así que muy atento al canal y lo dicho, si te sientes preparado, le metemos caña, lo valoramos y si bien, y si no, pues nada, así que al lío.